Hola queridos amigos, en este video vamos a desarrollar un ejercicio de estática. Bien, tenemos este problema como ven en la pizarra. ¿Qué menciona el problema? Dice, calcular el peso W del bloque si las cuerdas pueden soportar una tensión de 80 newtons. Pues bien, para desarrollar este tipo de ejercicios relacionados a la estática, vamos a utilizar el diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? ¿En qué consiste el diagrama de cuerpo libre? El diagrama de cuerpo libre, DSL, consiste en aislar un objeto para luego graficar sobre él todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo. En este caso, pues, en el ejercicio, tenemos este bloque de peso W. Entonces vamos a aislar el bloque, ¿sí? Vamos a aislarlo, lo dibujamos aparte, ¿sí? Ahí está aislado el bloque. A continuación trazamos los ejes X y Y. Más X, menos X, más Y y menos Y. Y tenemos el diagrama de cuerpo libre del bloque. A continuación trazamos las fuerzas que actúan sobre este bloque. ¿Qué fuerzas actúan sobre el bloque? El peso propio del bloque hacia abajo. Siempre el peso de cualquier objeto dirigido hacia abajo. ¿Sí? W. Tenemos la tensión producida por esta cuerda vertical. ¿Sí? La voy a llamar la tensión 1. ¿Sí? La tensión 1. Una vez graficadas todas las fuerzas que actúan sobre, en este caso sobre el bloque, aplicamos la primera condición de equilibrio. ¿Qué dice la primera condición de equilibrio? Que la sumatoria de fuerzas en el eje X deben valer 0 y la sumatoria de fuerzas en el eje Y también deben valer 0. Entonces, para este caso, como solamente tenemos fuerzas en el sentido vertical, vamos a utilizar esta opción. ¿Sí? Entonces, la tensión 1 positiva porque sigue la dirección positiva del eje Y hacia arriba. Entonces, la tensión 1 es positiva. ¿Sí? Más. El peso, como va dirigido hacia abajo, sigue la dirección del eje menos Y. Es negativo, entonces menos W. Y esto es igual a 0. Ya no tengo más fuerzas, entonces igualamos a 0. Y despejamos la tensión. La tensión 1 viene a ser igual al peso W. Está con signo negativo, pasa a la derecha con signo positivo. Entonces ya tenemos desarrollado una primera parte del problema, que la tensión 1 es igual al peso W del bloque. Vamos a desarrollar ahora sí el diagrama de cuerpo libre del nudo. Cogemos el nudo, lo aislamos, miren, aislamos el nudo, lo tenemos ahí. Y a continuación trazamos los ejes X y Y. X y Y más X, menos X, más Y y menos Y. ¿Ok? A continuación trazamos las fuerzas que actúan sobre el nudo. En este caso, pues, todas las cuerdas concurren al nudo. Únicamente vamos a tener tensiones. Bien. Tenemos ya la tensión 1. ¿Sí? La tensión 1 en sentido vertical. La voy a llamar esta cuerda la tensión 2. Y sobre esta cuerda actuará la tensión 3. ¿Sí? Pues la tensión 2 va a tener, va a ser graficada de esta manera. La tensión 2 ¿sí? Ahí está la tensión 2 y por último la tensión 3.
Perfecto. Ahí tenemos pues nuestras tres tensiones que actúan sobre el nudo. Ya no hay más fuerzas, ¿sí? A continuación, ahora vamos a proyectar o a descomponer estas fuerzas en sus componentes rectangulares. Muy bien. La tensión 2. Voy a descomponerla en sus componentes, ¿no? La tensión 2, pues, se descompone de la siguiente forma. La tensión 2 va a tener su componente en X, lo voy a llamar tensión 2 en X, ¿sí? Y su componente vertical, que la voy a llamar tensión 2 en Y. ¿Sí? Ahí tenemos sus componentes. Recuerden, las fuerzas son vectores. Entonces, sus componentes también son vectores. ¿Ya? Ahí tenemos. La componente en X de la tensión 2 es un vector hacia la derecha. Y la componente en Y del vector 2 es un vector hacia abajo. Lo mismo con la tensión 3. Voy a descomponerla en sus componentes rectangulares. Recordemos que son vectores y se descomponen de esta manera. Sobre los ejes X y Y respectivamente, ¿sí? Ahí tenemos pues las componentes ahora del vector tensión 3. ¿Sí? Miren, la tensión 3 tiene su componente vertical, que la voy a llamar tensión 3 en Y. Y su componente horizontal, que va hacia la izquierda, tensión 3, voy a escribir aquí, tensión 3 en X. Listo. ¿Por qué hago esto? Para proceder con la condición, con la primera condición de equilibrio. ¿Sí? Tengo que saber qué fuerzas actúan sobre el eje X, ¿sí? Entonces, por lo tanto, sumatoria de fuerzas en X valen 0. Y también qué fuerzas actúan sobre el eje Y. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces, ¿por qué hago esto? Porque tengo un panorama de las fuerzas que actúan sobre el eje Y sobre el eje X. Un panorama más claro de todas las fuerzas que actúan sobre los ejes. ¿Sí? Entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre el eje X? Tenemos pues la tensión 2 en X, positiva hacia la derecha, ¿no? ¿Qué más? Sobre el eje X. La tensión T3, como está dirigida hacia la izquierda, negativa, entonces menos la tensión T3 en X. No tenemos más fuerzas, ¿no es cierto? Entonces nada más igualamos a 0. ¿Ya? Sigamos con el eje Y. ¿Qué tenemos en el eje Y? Tengo la tensión T3Y hacia arriba, positiva. Y hacia abajo tengo la tensión 1 y la tensión 2. Menos la tensión 2 en Y menos la tensión 1. Igual a 0. Ya no tengo más fuerzas, por lo tanto, igualo a 0. Ok. Listo, tenemos esta expresión y esta otra expresión. Además, tengo estos ángulos. Miren, aquí tengo 60 grados. Aquí tengo los 60 grados, ¿no es cierto? Los 60 grados aquí. Y por acá tengo los 70 grados. También he formado triángulos rectángulos, miren. Un triángulo rectángulo aquí y otro triángulo rectángulo acá. Eso me da un aviso de que debo utilizar las relaciones trigonométricas de triángulos rectángulos. Voy a utilizar la opción seno. Ya, voy a utilizar este triángulo rectángulo. Seno de 60 grados. ¿Qué tengo con el seno de 60 grados? El seno de 60 grados es igual al cateto opuesto. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? Este de aquí. Y es la componente en Y de la tensión 3 sobre la hipotenusa. ¿Y cuál es la hipotenusa?
T3, la magnitud o el módulo del vector T3. Entonces, T3. ¿Sí? Y de aquí despejo la tensión 3 en Y, que vale, pues, como está dividiendo, pasa acá a multiplicar. Tengo esta expresión. Que la componente en Y de la tensión 3 ha sido igual a la tensión 3 por el seno de 60 grados. Ahora voy a utilizar el coseno de 60 grados en este triángulo de acá. ¿Qué tengo? El coseno de 60 grados es igual. Cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente? Pues T3X. T3X sobre la hipotenusa T3. ¿De acuerdo? Y de aquí despejo T3X. T3X es igual. T3 que está dividiendo pasa acá a multiplicar. Y tengo pues T3 por el coseno de 60 grados. Y bien, ya tengo las componentes del vector T3 en X y en Y. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo ahora en este triángulo de acá abajo para calcular las componentes del vector T2. Para calcular las componentes del vector T2 voy a utilizar este ángulo de 70 grados y las relaciones trigonométricas siguientes. Bien, voy a utilizar el coseno de 70 grados. ¿Sí? El coseno de 70 grados. ¿A qué es igual el coseno? Es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. En este triángulo rectángulo, ¿cuál es el cateto adyacente? T2Y. ¿Sí? Entonces T2Y sobre la hipotenusa, que representa pues la magnitud del vector T2. Entonces coloco aquí T2. Y despejo T2Y. Entonces T2Y es igual. T2 que está dividiendo pasa acá a multiplicar. Tengo T2 coseno de 70 grados. Y ya tengo la componente vertical del vector T2. Ahora voy a utilizar la relación trigonométrica seno de 70 grados. El seno de 70 grados, ¿a qué es igual? Al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto está representado por la componente T2X. T2X sobre la hipotenusa, que es T2. Despejo T2X. T2X es igual. Está dividiendo, pasa acá a multiplicar. Y tengo T2 por el seno de 70 grados. Y bien, ya calculé las componentes del vector T2 en X y en Y. ¿Sí? Ahora voy a utilizar estas expresiones para reemplazar cada una de estas para obtener un sistema de ecuaciones y desarrollar el ejercicio. A continuación voy a reemplazar estas expresiones en estas ecuaciones que hemos calculado con la primera condición de equilibrio. Entonces, T2X vale T2 seno de 70 grados menos T3X, que vale T3 coseno de 60 grados. Y esto es igual a 0. ¿Sí? A continuación vamos a reemplazar en esta otra expresión. T3Y. T3 por el seno de 60 grados menos T2Y. T2 por el coseno de 70 grados y menos W. T1 vale W. Entonces cojo aquí e igualo a 0. Muy bien. Ahora, analicemos el enunciado nuevamente. Calcular el peso W del bloque si las cuerdas pueden soportar una tensión de 80 newtons. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo cuelgo un objeto, esas cuerdas pueden soportar una tensión de 80 newtons. Es decir, que cualquiera de estas cuerdas se puede romper cuando alcanzan un valor de 80 newtons. Entonces yo puedo asumir que la tensión T3 valga 80 newtons.
Cualquiera de las cuerdas puede soportar una tensión de 80 newtons. Y vamos a suponer que la cuerda 3 se va a romper primero, entonces le igualo a 80 newtons. Entonces voy a reemplazar el valor de 80 newtons aquí. En vez de escribir T3, voy a reemplazar por 80. Acá también hago lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos? Seno de 70 grados. ¿A qué es igual? Cogemos la calculadora y seno de 70 da un valor de 0.94. ¿Ya? Entonces, 0.94 T2 menos T3, 80, por el coseno de 60 grados, que vale pues 0.50. ¿Sí? 80 por 0.50 y esto es igual a 0. ¿Ok? Resolviendo. 0.94 por T2 menos 80 por 0.50, o sea, es la mitad, en un valor de 40. Y esto es igual a 0. Entonces T2 vale a 40 dividido para 0.94. De tal manera que la tensión 2 da un valor de, ¿sí?, 42.55 newtons. Bien, ya tenemos el valor de la tensión T2 bajo el supuesto caso de que la tensión T3 se rompa primero con una tensión de 80 newtons. ¿Sí? Miren, entonces ya tengo el valor de la tensión T3, el valor de la tensión T2. ¿Ya? ¿Qué me falta? Averiguar el valor del peso del bloque, W. ¿Sí? Porque ya tengo T3, T2, entonces voy a hacer el reemplazo respectivo. ¿Y qué tenemos? T3 vale 80 por el seno de 60. El seno de 60 es 0.87. 0.87 menos T2 vale 42.55 por el coseno de 70 grados, que vale coseno de 70 grados 0.34 menos el peso del bloque, que no sé cuánto es igual a 0. ¿Sí? Entonces, finalmente, el peso del bloque es igual a... Hago esta resta y me va a dar un valor de 69.60 menos 14.47 a 55.13. 55.13 newtons. Si queremos un número entero, lo dejamos en 55 newtons. ¿Sí? Entonces, ese es el valor máximo del bloque, ¿sí?, para que la cuerda, en este caso la tensión, la cuerda 3, se rompa con un valor de 80 newtons. Entonces, tenemos pues el valor de 55 newtons, que es el peso del bloque. Listo, entonces hemos resuelto este ejercicio y pues les agradezco por su atención. Muchas gracias.